Ciertamente es muy importante porque, en primer lugar, hay que decir que aspiramos a conseguir una sociedad que lee, que aprende a leer con garantías, con buen gusto, que utiliza las bibliotecas, la biblioteca escolar, la biblioteca pública y, de alguna forma, esas lecturas tienen que partir, por supuesto, de la familia. Y tampoco podemos olvidar la lectura digital. Lectura y mundo digital son perfectamente compatibles, con lo cual seguimos aspirando a esa idea de que a través de la lectura lleguemos a ir adquiriendo cultura y, por supuesto, garantizar de una forma lo más operativa posible la formación de nuestros alumnos. Evidentemente, la lectura dentro del componente de lo que es la enseñanza de la lengua y la literatura tiene un carácter fundamentalmente instrumental. ¿Por qué? Pues porque garantiza de alguna manera la adquisición de conocimientos en los distintos ámbitos formativos del currículum. Ahora bien, en el entorno familiar es donde está la base de que esa formación lectoescritora que reciben los alumnos pues no quede en saco roto, sino que tenga continuidad, que de alguna manera las familias, siempre por la colaboración y ese cauce directo que hay entre el profesorado y padres y madres, consigan que sus hijos mantengan ese mismo interés por la lectura que ya demuestran tener en el colegio, en el instituto, también en el domicilio familiar. Es decir, es como una extensión de la formación que reciben en el centro educativo para que al llegar a casa, durante una parte del día, 10-15 minutos diarios, tampoco es necesario mucho más tiempo y en función de la disponibilidad de cada uno de los miembros de la unidad familiar, pero es muy interesante que al menos esos 10-15 minutos diarios, y si no puede ser diariamente, al menos día sí, día no, pero todas las semanas, que haya un momento en que los miembros de la unidad familiar pues, se sientan en torno a un libro, un cómic, una revista, un documento de lectura. Los padres, por supuesto, se les invita a que compartan lecturas con los hijos. La lectura compartida es fundamental. En este caso, por ejemplo, Teresa Colomer, que es catedrática de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en literatura infantil y juvenil, ha escrito en alguna de sus monografías que la relación que los niños y las niñas tienen con el libro antes de los 6 años nace siempre de la lectura compartida con los adultos. Por citar otro autor, el sociólogo francés y escritor también, Robert Scarpit, dice que antes de la edad escolar hay que poner a niños y niñas en contacto con el libro, para que lo consideren como algo connatural a su forma de ser niños, para que se integre en esa infancia que están viviendo y reconozcan también eso que llamamos la infancia de las palabras. Comenten las lecturas con los hijos, es decir, que no se trata solamente de decir vamos a leer un libro, vamos a leer un cómic, vamos a leer un poema, sino que esa lectura sea recreativa, que de alguna manera en ese después de la lectura haya unos contenidos a tratar, porque toda lectura genera un interés por saber más. Los diferentes resultados de las pruebas PISA, esas famosas pruebas que se organizan cada cierto tiempo en los países pertenecientes a la OCDE, los alumnos de 15 años que demuestran tener mejores calificaciones, mejores puntuaciones en esas pruebas, son aquellos en cuyos domicilios familiares hay mayor cantidad de libros. Es decir, hay una progresión muy interesante y una relación proporcional desde el punto de vista, digamos, aritmético, que a mayor cantidad de libros, mayor es la puntuación de estos alumnos. Mayor cantidad de libros en el domicilio familiar, es mayor la cantidad de libros y es mayor la puntuación. Esta relación, de alguna manera, está justificada en la importancia que tiene la lectura desde la base, desde la infancia, para que los mismos padres puedan llevarla hacia sus hijos y, evidentemente, compartirla con ellos. En definitiva, aquí quiero recordar la frase de Doris Lessing, premio Nobel y premio Príncipe de Asturias también, que en una ocasión le preguntaron qué era la cultura y ella dijo que la cultura es aquello que queda después de haber leído. La lectura nunca debe imponerse, siempre debe facilitarse. Es decir, hay que habituar a estos niños y niñas a los que de alguna manera queremos que incidan, que vuelvan sobre la lectura una y otra vez, que la lectura siempre tiene que hacerse por placer,
que tiene que ser un componente mágico para ellos, que tienen que conseguir alcanzar un placer que de alguna manera les va a rellenar y les va a generar también un aprendizaje. Por eso, imponer lecturas no necesariamente tiene que darse en el ámbito familiar. Si tú lees, tus hijos también leerán. ¿Por qué? Pues porque en esta etapa de su formación, entre la infancia y la pubertad, están pendientes de todo. Su cerebro está retroalimentándose permanentemente de conductas y actitudes de los adultos. Y los adultos más próximos que tienen en el domicilio familiar, evidentemente, son sus padres. Si estos niños y niñas ven que diariamente su padre, su madre leen el periódico, una revista, un folleto, un poema, una novela, ellos terminarán optando por leer también, porque les llama muchísimo la atención el hecho de que su padre o su madre en un determinado momento del día abran un libro y se sienten a leer. Los abuelos han sido protagonistas en muchas ocasiones, no solo en Córdoba, sino en todas las provincias andaluzas. De hecho, existe y se ha creado, y hay algunas páginas web específicas para ello, la figura del abuelo cuentacuentos. Familias cuentacuentos, abuelo cuentacuentos. Bueno, con el programa Familia Lectora ha sido toda la familia, porque ha habido primos cuentacuentos, primas cuentacuentos, tíos cuentacuentos, abuelos, es decir, prácticamente todos los miembros de la familia han encontrado la magia del cuento para compartirla con estos niños y niñas que empiezan a aficionarse a la lectura. Escuchando estas historias también reciben mensajes de sintaxis, de gramática, de construcción del lenguaje, y ellos van reconstruyendo su propio mecanismo sintáctico para adaptarlo a los mensajes que les van llegando a través de esos cuentos. Ciertamente el beneficio no puede ser mayor.